Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 21 de enero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 21. Las batallas de la iglesia es nuestro tema y estamos en el cuarto devocional sobre esta enseñanza y es el último. Apocalipsis 2, 12 al 17. El Señor desafía a una iglesia a luchar contra los enemigos de afuera y contra los de adentro, lo hemos dicho cada devocional, y nos advierte de las clases de luchas que tenemos los cristianos el día de hoy. En este mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo, además de la felicitación y la reprensión que le da, el Señor también le comparte una motivación llena de esperanza. Se trata de una promesa que debemos hacer nuestra también nosotros. Leamos el pasaje una vez más. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estas son las enseñanzas anteriores. En la batalla la iglesia cuenta con un poder superior, el Señor Jesús y su palabra. En la batalla la iglesia tiene una estrategia, su presencia transformadora. Y ayer fue esta la enseñanza. En la batalla la iglesia tiene un peligro inminente, la corrupción interna. Y aquí las enseñanzas o la enseñanza de hoy. En la batalla la iglesia tiene una provisión maravillosa. Y estudiaremos ese asunto de la provisión maravillosa. Una vez más, refiriéndose a la lucha que significa ser cristiano, el Señor da una promesa. Le dice a la iglesia de Pérgamo: al que venciere. Esta promesa se expresa en 2 imágenes muy interesantes. Dice: daré a comer del maná escondido. Debemos entender que al que venciere se refiere al que hace su voluntad, al que recibe la exhortación, al que recibe la reprimenda, se arrepiente, regresa a él. Eso sería la victoria. Y dice: daré a comer del maná escondido. La Biblia nos dice que una porción del maná que Dios hizo descender sobre la tierra para alimentar a su pueblo fue guardado. Leamos lo que dice, por ejemplo, allá en Éxodo 16, 33 al 34, se los leo, dice así: y la casa de Israel la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Éxodo 16, 33 al 34. Además dice la palabra en Hebreos 9:4, dice así. Hebreos 9 desde el versículo 3, leeré, dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9, insisto, 3 y 4. Por otro lado, se tenía la creencia de que cuando el templo fue destruido en el siglo III a.C., Jeremías había tomado el maná que había sido puesto en el arca de la alianza y lo había guardado en alguna grieta del monte Sinaí, y que con la llegada del Mesías el maná sería recuperado y dado a los seguidores de la verdad. Es decir, que la idea de volver a comer del maná, recuerden, el maná no se podía juntar, la familia debía juntar lo suficiente para ese día. Si alguien decía: a lo mejor mañana no hay maná, entonces juntaba de más, se le agusanaba. Pero ese en particular que fue puesto en el arca, ese no se agusanó. Y entonces se decía que cuando se volviera a comer de ese maná, sería porque habría llegado ya una nueva era, el nuevo reino, porque el Mesías habría venido a inaugurar esa nueva era. Así que la referencia a comer del maná escondido es sin duda una promesa a participar en el nuevo reino.
Es una promesa disfrutar de las bendiciones de la era mesiánica. En Pérgamo se organizaban festivales paganos en medio de los cuales se comían elaborados guisos en honor a sus dioses. Los cristianos no participaban de ellos, por supuesto, porque lo consideraban idolatría, pero participarían, de acuerdo con este pasaje, de un alimento superior. Esa es la idea, ese es el mensaje que Dios quiere darles. No se sientan inferiores porque estos organizan unas fiestas y comen un montón de cosas. Ustedes reciben el maná escondido. En esto radica la fuente de la santidad, en aquello que nos alimenta. Se dice en el ambiente de lo físico que somos lo que comemos, pues somos lo que comemos también espiritualmente hablando. O comemos de los alimentos del mundo o nos alimentamos del Señor Jesucristo. El maná que se nos da en la vida cristiana es un alimento superior. Miren lo que dice la palabra acá en Juan 6, 31 al 35, son palabras del Señor Jesucristo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso está en Juan 6, 31 al 35. En la vida misma de nuestro Señor, usted y yo podemos alimentarnos, es decir, su vida misma de nuestro Señor ha venido a formar parte de nosotros al salvarnos porque hemos comido de ese pan, por supuesto, espiritualmente hablando, en la celebración de la Santa Cena, cuando compartimos un pan y una copa con jugo de uva. No estamos comiéndonos literalmente al Señor, estamos haciendo un símbolo de lo que ha pasado en nuestra vida, nos hemos alimentado de Él, de su sacrificio en la cruz, de su amor, de su gracia. Aprovechemos la provisión y alimentémonos de Jesús. Y sigue diciendo el texto, y le daré una piedrecita blanca, sería la segunda bendición, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Pérgamo se explotaba la cantera blanca y se exportaba a todo el imperio. Además se usaba una piedrecita blanca para varias cosas. Déjenme hacerles una lista de por lo menos 6 cosas para las que se usaba una piedrecita blanca. Cuando un acusado resultaba inocente, se le daba una piedrecita blanca para que comprobara el hecho de que había sido absuelto. En segundo lugar, cuando un esclavo era dejado en libertad, se le daba una piedrecita blanca con su nombre de liberto para comprobarlo. Era como su contraseña de que había sido liberado. 3. Cuando un atleta triunfaba, se le daba una piedrecita blanca para comprobar su victoria. 4. Cuando un gladiador envejecía sin haber perdido una batalla, las batallas eran a muerte, recuerdan ustedes si han estudiado eso, si han leído eso o han visto películas al respecto. Y cuando habían ganado todas sus batallas y eran ya veteranos, se les indultaba para que sobrevivieran sin tener que pelear, porque por supuesto si envejecían, pues ya los iban a matar eventualmente, porque ya no eran tan fuertes, pero se les indultaba para que sobrevivieran sin tener que pelear. Se les daba para entonces una piedrecita blanca para representar su indulto, con una inscripción que decía, hombre cuyo valor ha sido probado más allá de toda duda posible. ¿No está lindo eso? Número 5. Cuando un guerrero venía victorioso de la batalla, se le daba una piedrecita blanca para premiarlo ante los demás. 6. Se usaba una piedrecita blanca con el nombre de algún dios porque se creía que conocer el nombre secreto de algún dios era tener un poder especial. Todo esto se usaba en aquella cultura con respecto a una piedrecita blanca. Y hemos de entender que cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que le va a dar una piedrecita blanca con un nombre, pues seguramente está ayudando a estas personas de Pérgamo a entender algo. ¿Y que iban a entender si no lo que ellos conocían respecto a una piedrecita blanca? Estos y otros usos se le daba una piedrecita blanca, así que a los cristianos que recibieron esta carta, la figura literaria debió significarles algo muy importante y claro. Nosotros podríamos resumirlo de la siguiente manera. Dios nos ha provisto de una nueva vida de libertad, de triunfo, de poder, de gloria y valor. Es una vida que nos ha hecho ser gente nueva, nos ha transformado hasta merecer otro nombre, nos permite una relación interpersonal con Él tan intensa que hace de nosotros personas afortunadas y sobre todo diferentemente privilegiadas. Disfrutemos de la clase de vida que Jesús nos ha dado, lo mejor de la existencia. De hecho, podríamos decir como cuando se le da una piedrecita blanca a los gladiadores. ¿Recuerdan esa frase que les mencioné? La piedrecita blanca decía, hombre cuyo valor ha sido probado más allá de toda duda posible. Los cristianos estaban siendo perseguidos y cuando alguno de ellos soportaba la persecución, se podía decir eso de él, hombre
cuya fe ha sido demostrada más allá de toda duda posible. En Pérgamo tenían una gran biblioteca, déjenme decirles algo más para terminar. En Pérgamo tenían una gran biblioteca, era la ciudad más culta de las que se mencionan en todo el Apocalipsis, de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Solo la famosa biblioteca de Alejandría superaba la biblioteca de Pérgamo. Eran tan orgullosos por los libros que tenían que quisieron convencer al bibliotecario de Alejandría que viniera a administrar la biblioteca de Pérgamo, porque acuérdense, Alejandría era la biblioteca más grande del mundo de aquella época. Se quemó, por cierto, tristemente, alguien la quemó. Pero quisieron los de Pérgamo incluso traerse de allá, robarse el bibliotecario de Alejandría. Esto produjo un problema de envidia, celos y guerras políticas entre los gobernantes, de tal manera que a la ciudad de Pérgamo se le impuso un embargo de papiro. Para que dejaran de hacer eso, para que no se presumieran tanto, se les impuso un embargo de papiro. Ya no se mandaba papiro a Pérgamo. Papiro era donde se escribía en aquella época, un papel rugoso hecho con un material, una especie de caña, y se ponían así en cuadros y se mojaba y se hacía un tratamiento pues, y después se limaba, pero era un papel muy rugoso, no era liso, por supuesto. Es decir, no se permitió que llegara ningún trozo más de papiro a Pérgamo. De este modo, los de Pérgamo inventaron el pergamino, un material para escribir más duradero y fácil de manejar, hecho de pieles de animales, particularmente de cerdo. Este material pronto sustituye al papiro, que era un material vegetal que se hacía con la pulpa de una caña. Aún por esto era famosa en la ciudad, porque habían inventado el pergamino. En vista del embargo que les hicieron de no mandarles papiro, pues ellos inventaron su propia manera de escribir, su propio asunto, es decir, cosa donde escribir, y fue el pergamino. Es interesante que en el pergamino que se hacía en Pérgamo, repito, es interesante que en el pergamino que se hacía en Pérgamo, Dios les da un mensaje de aliento, de advertencia y de promesa. No desechemos el consejo de Dios, no pongamos en saco roto sus demandas. Quizá Él tenga unas pocas cosas contra nosotros. ¿Por qué no reflexionamos con sinceridad y buscamos lo malo para rechazarlo antes que Él en persona tenga que pelear con su espada contra el error y los participantes del error, que seríamos nosotros? Es tiempo de comer del maná escondido, es tiempo de tener un nombre nuevo, una vida nueva, una relación con Dios nueva, una experiencia de vida superior. Es tiempo de ser cristianos de verdad. Y estamos comenzando un nuevo año. ¿Por qué no aceptamos la exhortación que Dios le hace a Pérgamo? Y usted y yo también comenzamos una vida nueva. Consagrados al Señor, fieles al Señor, profundizando en su palabra, creciendo en su gracia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.